Hola a todos, mi nombre es Gabriela Alcarraz, trabajo en el área de desarrollo en Pixis hace unos 12 años y trabajo en la Universidad Tecnológica en el área de programación como docente hace unos 5 años aproximadamente. Hoy les voy a hablar de Game Storming y cómo poder aplicarlo sin morir en el intento. Para empezar a hablar de Game Storming, lo primero que vamos a hablar es, de qué se trata y qué reto, qué problema intenta resolver. Para eso vamos a hablar un poco de cuál es el problema. El problema es que a nivel empresarial y mismo también a nivel de educación, en ámbitos de educación, tenemos problemas para poder generar un ambiente donde se pueda favorecer la innovación y el surgimiento de nuevas ideas. Entonces lo que queremos es, tener alguna práctica o algún elemento, alguna actividad que nos permita, generar nuevas ideas innovadoras y creativas. Entonces para eso es como nos va a ayudar el Game Storming. ¿Cómo puedo hacer esto realidad? Bueno, a través de juegos, jugando realmente. El juego como herramienta de trabajo donde a nivel de empresas y a nivel también del ámbito de educación, yo puedo poner juegos para obtener ciertos objetivos. Acá lo importante es probar e intentar cosas nuevas. Si yo quiero intentar tener nuevos resultados, tengo que probar cosas nuevas e innovadoras, para poder obtener ideas creativas y que nos ayuden a salir un poco de la zona de confort y probar cosas nuevas. Entonces para eso nos va a ayudar un poco el Game Storming. ¿Qué es el Game Storming? No es más que el juego de palabras en donde tenemos por un lado game y por un lado storming. El juego y la tormenta de ideas. Son juegos donde aplicado a tormenta de ideas nos ayudan justamente a generar nuevas ideas. La idea, como les decía, es salir un poco de la zona de confort y tener un poco de creatividad y cosas nuevas en ámbitos que no son lúdicos, que no son ámbitos de juego, sino que son ámbitos más bien empresariales o de educación. Entonces, a través del Game Storming es como vamos a poder hacer esto. ¿Qué es imprescindible y qué no puede faltar para una buena sesión de Game Storming? Bueno, por un lado tenemos el tema del espacio del juego. Cuando nosotros jugamos, por ejemplo, al Ludo, ¿qué tenemos? Y tenemos un tablero. Entonces, acá de la misma manera vamos a tener un tablero, un espacio del juego donde vamos a poder poner en marcha nuestra creatividad. También tenemos límites, pueden haber límites de espacio y de tiempo o ambos. En juegos como el fútbol, por ejemplo, tenemos este límite de tiempo, pero también tenemos un límite de espacio, se juega dentro de la cancha, fuera de ella no. Entonces, los límites también son importantes. Y las reglas son las que nos ayudan a poner reglas justamente en lo que es espacio y tiempo y cómo son las reglas del juego de qué cosas debo seguir para no salir de las reglas y seguir dentro del juego y de lo que quiero obtener. También tengo materiales, ¿Qué materiales voy a poder tener en un juego? Y va a depender un poco del juego. Cuando hablamos del fútbol tenemos una pelota, cuando hablamos del ludo tenemos el tablero, tenemos las fichas, tenemos capaz que papel para contar y todo ese tipo de cosas. Capaz que en un juego de brainstorming podemos tener una pizarra, post-its, lapiceras, lápices, todo lo que sean materiales que yo necesite para un juego. Y lo más importante, y por eso subrayado, es el tema del objetivo. Sin un objetivo no hay un juego, lo más importante es saber para qué estoy jugando. ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Para qué estoy jugando? El juego consiste en, como es en el fútbol, el que hace más goles gana. El juego consiste en comerme las fichas del opositor. El juego consiste en generar ideas. ¿Para qué? El objetivo es súper importante y es una de las cosas imprescindibles cuando yo quiero empezar un juego. Ahora les voy a hablar un poco de, qué fases tenemos dentro de una sesión de Game Storming. Cuando yo inicio una sesión de Game Storming, voy a partir de un punto A y quiero llegar a un punto B, Ese punto de partida donde yo voy a iniciar, ahí empieza la fase de la apertura, En la fase de la apertura es donde yo quiero generar un montón de ideas, una explosión de ideas para ver qué puede pasar luego. Esa palabra que define esa fase es la palabra divergente, porque acá lo que quiero es una explosión de ideas para seguir adelante. Una vez que hice esa explosión de ideas, paso a la fase de exploración. La fase de exploración se define con la palabra emergente porque la idea es, después de esa explosión de ideas, ahora sí vamos a empezar a ver, explorar y navegar cuáles son las ideas más viables, cuáles puedo poner a prueba, cuáles puedo seguir, qué es lo que voy a hacer.
Y después tengo la fase del cierre, en donde, bueno, voy a tener que sacar conclusiones, ¿no? De todas esas ideas que exploré, que puse a prueba y que vi, bueno, ahora voy a poner un cierre donde voy a tomar decisiones, voy a decir cuáles son más viables, voy a ver por cuáles voy a seguir, ¿no? Voy a tomar decisiones y la palabra que define esa fase es la palabra convergente. Entonces, con estas 3 fases podemos tener una sesión de Game Storming. Además, cada una de estas fases, vamos a ver ahora algunos ejemplos y algunos juegos para cada una de estas fases que se pueden utilizar también de forma independiente. Porque a veces no quiero hacer una sesión de Game Storming completa, sino que quiero hacer simplemente, capaz que una apertura, ¿no? Para generar un montón de ideas, y capaz que la exploración la hago en otro momento y después en otro momento también hago el cierre. Entonces son 3 fases que juntas funcionan muy bien, pero también tenemos juegos independientes para cada una de esas fases que podemos ponerlos en práctica y probarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, veamos de qué se trata esto y veamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a cada una de estas fases. Como les comentaba recién, la fase de apertura es la explosión de ideas, ¿no? Es defino un espacio vacío y me tiro a él a ver qué puede suceder, qué cosas puedo crear y qué ideas innovadoras pueden surgir. Para esta fase de apertura me traje 3 juegos de ejemplo, como para ver, en donde vamos a empezar por el juego 3-12-3. El juego 3-12-3 es un juego cronometrado. Acá una de las cosas más importantes es el cronómetro, porque nos va a ayudar a que la velocidad del juego se cumpla y que la generación de ideas se cumpla. El objetivo va a ser generar ideas en menos de 30 minutos. ¿Ah? ¿Cuántos jugadores pueden jugar este juego? Y bueno, máximo 10, y si tenemos más de 10 se puede ver la manera de separar grupos, cosa de que el juego no se enlentezca, ¿sí? ¿Cuál es la duración? Bueno, vamos a tener entre 21 y 30 minutos para este juego. ¿Qué materiales voy a necesitar? Voy a necesitar marcadores, voy a necesitar fichas o post-its también, es una buena opción para este juego. ¿Y cómo se juega? Lo más importante, ¿no? Bueno, lo primero es definir de qué tema quiero generar ideas, ¿sí? De qué tema quiero generar ideas en menos de 30 minutos, y ese tema tiene que estar definido en 2 palabras. Por ejemplo, basura cero, día de la niñez, ahorro de energía, ¿sí? Son 2 palabras para cada uno de esos temas en donde, bueno, ahí vamos a poder generar ideas. Vieron que con 2 palabras no tengo mucho contexto de qué se trata, sino simplemente una idea. Después se hará foco en el problema que quiero resolver sobre basura cero, el problema que quiero ir del día de la niñez, el problema que quiero ir del ahorro de energía. Pero primero es, bueno, con 2 palabras centrar el tema y empezar a generar ideas. En 3 minutos, por eso el juego se llama 3-12-3, acá van a ver el porqué, en 3 minutos hay que generar características. De manera individual, con los post-its o las fichas, lo que se hace es, se genera una característica por post-its o por ficha, donde voy a decir características y cosas que se me ocurra, todo lo que se me ocurra acerca de basura cero, y voy a poner una idea por post-it. Voy a tener 3 minutos para eso. Ahí súper importante el cronómetro, ¿sí? Para que todo se cumpla en tiempo y forma, y aparte el cronómetro nos ayuda a que si sabemos que tenemos 3 minutos para esto, uno acelera, ¿no? Y trata de generar la mayor cantidad de ideas en esos 3 minutos. Acá la idea principal es la velocidad, ¿sí? La velocidad va a hacer que generemos un montón de ideas. Después tenemos la fase de los 12 minutos. En los 12 minutos lo que hacemos es desarrollar conceptos. Lo que vamos a hacer es juntarnos de a parejas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agarrar 3 fichas al azar, ¿sí? Por pareja, 3 post-its o 3 fichas al azar por pareja, y lo que vamos a ver es, bueno, ¿cómo puedo desarrollar un concepto? ¿No? De esta idea que digamos, surgió acá y que tengo en los post-its, de estas 3 ideas, bueno, vamos a ver por cuál queremos abordar o si hacemos una mezcla de esas 3 para desarrollar el concepto. Y sabemos que después voy a tener 3 minutos por pareja para presentar el concepto. Entonces, ya pensando en eso, en estos 12 minutos se puede armar un bosquejo, un dibujo o algo que nos ayude a hacer esta presentación de 3 minutos. Cumplidos esos 12 minutos, donde bueno, las parejas, digamos, analizan estas tarjetas, tienen 3 minutos para presentar y bueno, y ahí termina un poco la sesión, digamos, esta de apertura. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, generar un montón de ideas. Esta apertura nos va a servir después para una fase de exploración, para analizar las ideas que más se destacaron o que estuvieron más interesantes y a partir de ahí
seguimos con la sesión de Game Storming. Otro de los juegos que me traje para esta parte de apertura es la tormenta de escritos. La tormenta de escritos en lo que consiste también es en generar ideas, pero esta vez es más de forma colaborativa. Y lo que intenta es que las personas que son más tímidas puedan participar en este tipo de tormenta de escritos. Ahora les explico por qué. Los jugadores vamos a tener entre 5 y 15 personas, una duración entre 30 y 45 minutos y también voy a necesitar marcadores, pizarrón, fichas. Acá sí necesitamos algo más grande que un post-it porque vamos a escribir más. Entonces el post-it nos queda chico. Así que tiene que ser ficha o media hoja 4, ¿sí? Algo que nos permita escribir. ¿Cómo se juega? Bueno, primero tenemos que plasmar el tema en cuestión. Para plasmar el tema en cuestión, lo que hacemos es, en el pizarrón, escribimos el tema o dibujamos el tema en cuestión. Ahí me traje 3 ejemplos, por ejemplo, de temas que, no sé, para un equipo de desarrollo puede ser mejorar la calidad del código, hablemos de las sesiones remotas o hablemos de los objetivos del semestre. 3 temas bien diferentes. Entonces, en el pizarrón se dibuja el tema en cuestión como para tener una facilitación gráfica y tener algo, ¿no? Como para empezar a hablar del tema, y ahí vamos a armar una ronda. En esa ronda lo que vamos a hacer es, bueno, cada persona va a generar en silencio, y esta es la parte importante y es la parte que incentiva que el tímido pueda participar. En silencio va a escribir ideas, una por ficha, de vuelta, ¿sí? Agarro una ficha y voy a escribir una idea, seguro una idea por persona. A medida que se completa, o sea que la persona escribió una idea, se lo va a pasar a la persona de la derecha. Y esa persona de la derecha lo que tiene que hacer es agregar una idea a esa idea que puso el compañero o mejorarla. Y así se vuelve a pasar, ¿tá? Y así sucesivamente. Esto sigue hasta que se generan al menos 3, 4 ideas por ficha, cosa de tener algo interesante como para empezar a trabajar. Otra opción, si lo queremos hacer un poquito más disruptivo, es en vez de la ronda pasarle la hoja, digamos, al compañero de la derecha, armo un avioncito y lo tiro y el que lo agarra sigue con esa idea. Esa también puede ser una buena opción, ¿tá? Entonces, una vez que se generó entonces esa tarjeta con un montón de ideas, lo que hago es, bueno, vamos a analizarlas, ¿sí? Se van a dejar las fichas, todas esas las vamos a pegar en la pizarra y luego se podrá votar y debatir sobre las más votadas para pasar a una fase de exploración, ¿sí? Entonces, esta es la tormenta de escritos. Otro juego de apertura es el que se llama el antemortem. El antemortem es un juego muy interesante, sobre todo porque lo que busca es reflexionar sobre los riesgos de un proyecto, pero al inicio, ¿no? En general, ¿qué pasa? Siempre que hay un proyecto y que tiene problemas, ¿qué pasa? Lo analizamos al final, ¿no? Vemos el final y con la historia ya contada y el diario del lunes hacemos el análisis de todo lo que salió mal. Esto trata de analicemos al arranque, o sea, antes de que empiece, qué cosas pueden salir mal. Y a partir de ahí, bueno, ver y tratar de que no suceda. ¿Cuáles son los jugadores? El equipo del proyecto. Acá súper importante que sea el equipo del proyecto y que ese equipo del proyecto, si bien todavía no inició, sepa el proyecto de qué se trata, cuáles son los objetivos, ¿sí? Que tenga un contexto de todo el proyecto, que sepa quién es el cliente, que sepa absolutamente todos los datos del proyecto. Duración, 5 minutos máximo por participante, así que acá la duración la va a dar la cantidad de participantes del proyecto. ¿Qué materiales necesito? Y bueno, necesito pizarrón, necesito marcadores, lo habitual. ¿Cómo se juega? Bueno, primero hacemos el arranque y decimos, bueno, ¿qué puede salir mal en este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son todas las cosas que pueden salir mal? Y a partir de ahí vamos a registrar esa lista de preocupaciones que cada uno de los participantes va a ir diciendo y los riesgos en el pizarrón. Y con toda esa lista y esa exposición, ¿no?, de listas de preocupaciones y de riesgos, se van a votar y debatir de vuelta para pasar a una fase de exploración luego. Tener siempre presente cuál es el plan original del proyecto y las metas originales. Acá lo que nos ayuda mucho en un antemortem es tener una facilitación gráfica. En todos los juegos en general nos ayuda mucho tener una facilitación gráfica. Por ejemplo, acá en esta, donde tenemos el aquí descansa el proyecto tal, contando todo lo que fue mal, ¿no?, y todo lo que debió haber pasado para que eso sucediera. Entonces, las facilitaciones acá nos ayudan un montón a que las cosas salgan de otra manera. Ahora sí pasamos a la fase de exploración.
En la fase de exploración lo que vamos a hacer es, con esa explosión de ideas y muchas ideas en camino, ¿no? Vamos a navegar sobre ellas y vamos a empezar a debatir y ver con cuáles nos quedamos, con cuáles no, y empezar a explorar y ver y rascar un poco, ¿no? Cada una de esas ideas. Acá en la fase de exploración también traje 3 juegos como para ver. El primer juego se llama La Hoguera, ¿tá? La Hoguera es un juego muy interesante porque trata acerca del entrenamiento informal, ¿tá? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Entra gente nueva a las empresas y hay que entrenarla contándole, bueno, de qué se trata la empresa, qué es lo que hace, qué es la actividad que tiene que hacer la persona y todo eso. Y en general, esas cosas de capacitación al ingreso suelen ser muy aburridas, ¿tá? Y suelen llevar mucho tiempo y mucho desgaste. El objetivo acá es, bueno, hacerlo un poco más divertido y también teniendo en cuenta que la mejor manera de aprender es a través de historias, ¿sí? ¿Cómo aprenden mejor todos? A través de historias. Cuando nos cuentan una historia nos queda mucho más que cuando leemos la formalidad de lo que hay que hacer o lo que hay que seguir. Entonces, el formato en historia es fundamental acá en este juego. ¿Cuántos jugadores tenemos? Y bueno, de 8 a 20 personas, aprox. Puede llevar entre 30 y 45 minutos. ¿Y qué necesito? De vuelta, pizarrón, marcadores, post-it, ¿sí? ¿Cómo se juega? Bueno, primero, de vuelta, tengo que haber pasado por una fase de apertura, ¿tá? Entonces tengo que tener a la vista frases, palabras, ideas que tengan como disparador y que haya generado de antes de alguna manera. Podría ser hasta un brainstorming simple y común, ¿no? Que me ayude como disparador de ideas. Y ahí lo que vamos a hacer es, con el tema en cuestión, acá también me traje 3 temas de ejemplo, por ejemplo, experiencia en el programa de capacitación de la empresa, o hablemos del proyecto X, o hablemos de tal comisión, ¿no? Sobre todo para gente nueva que ingresa, el cómo le contamos acerca del proyecto, cómo le contamos acerca de una comisión, cómo le contamos cómo es la capacitación de la empresa, todo eso. El moderador lo que va a hacer es elegir la primera palabra, ¿sí? Como para romper el hielo, y va a narrar una historia, ¿tá? Esa historia lo que nos va a ayudar es a que sea un hilo conductor, que puede ser una historia relacionada con la experiencia personal de lo que sucedió, de la palabra que agarró, ¿no? De la frase disparador, o algo que conozca, que sepa acerca de ello. Entonces, a partir de ahí, otro de los participantes va a ir tomando otra palabra y va a ir armando el hilo de la historia. Acá lo importante es que no sea un invento, ¿no? O sea, que yo tome las palabras y sean cosas reales las que esté contando, que no sea un invento, una historia inventada, sino que sea una historia real, a partir de cosas que me hayan pasado o cosas que haya visto y que sepa. Y a partir de ahí se va repitiendo este proceso, ¿no? De cada una de las personas que va agarrando un papelito y va contando una historia, se va a repetir hasta formar un hilo de historias que en general se le llama de forma de serpiente. El forma de serpiente viene referido a esto, ¿no? Porque tengo la pared de palabras por un lado, donde tengo todas las palabras disparadoras, y a la derecha lo que tengo es el hilo de historias donde voy dejando, ¿no? Como las miguitas de pan para ir siguiendo y donde voy viendo cómo se va construyendo toda la historia y esa serpiente de la historia que voy a tener. Una vez que termina esto, ahí tengo la capacitación pronta, ¿sí? El entrenamiento de manera informal de cómo introducir a una persona a un proyecto, cómo introducir a una persona a una comisión o el problema que quiere resolver. Después, como siguiente juego, en la fase de exploración, traje el Construye un Mundo. El Construye un Mundo se trata de crear un modelo en formato tridimensional, ¿sí? De un futuro. Sí, acá nos vamos a manchar, vamos a dibujar, vamos a pegar, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a volver a la escuela, ¿sí? O al jardín. Acá lo que tenemos es jugadores, donde vamos a tener de 8 a 20 participantes, entre 45 y 90 minutos. Este es un juego que lleva más tiempo porque lleva mucha más expresión y manualidad, por decirlo de alguna manera. Y acá materiales, muchísimos. Papel, revistas, masas, marcadores, cinta, pegamento, cartón y todo lo que se nos ocurra que nos pueda ayudar a armar una maqueta, ¿sí? Pensemos cosas que nos ayuden a armar una maqueta, todo lo que nos ayude, ahí va. ¿Cómo se juega? Bueno, primero presento el tema. Que el tema puede ser, hablemos de vamos a abrir una nueva sucursal en China, o hablemos del nuevo producto que vamos a lanzar en la empresa, el producto Y, ¿no? Cosas nuevas que están por venir. Entonces, a partir de eso, lo que armamos son grupos de 3, 4 personas y les damos 10 a 15 minutos primero para definir cuál es la visión de futuro que van a tener.
¿Cuál es la visión que tengo yo de la nueva sucursal en China? Como grupo, ¿no? Y ahí el grupo se pone de acuerdo en qué es lo que quiere en 12 minutos. Acá es simplemente el pensar hacia dónde vamos. Y después van a tener entre 20 y 30 minutos para ahí sí pensar características y construir el modelo físicamente, ¿sí? Vamos a armar una maqueta, vamos a construir una maqueta que puede tener edificios, que puede tener casas, que puede tener personas, animales, todo lo que se nos ocurra. Y una vez que terminamos ese modelo, se puede armar también un eslogan de esta idea, ¿no? Y este modelo tridimensional que armamos como para darle una identidad. Y a partir de ahí lo que va a hacer es cada grupo presentar y explicar al resto, ¿no? Y con esto tenemos un montón de modelos súper interesantes que después podrán pasar a una fase digamos, de conclusión donde obtengamos y votemos cuál es el que más nos gusta o por dónde queremos ir. Después, otro juego de exploración, el tercer juego de exploración que traje es el collage de ideas. El collage de ideas también es un juego bastante de manualidad, ¿sí? En donde el objetivo va a ser crear un cartel o un mural que capte el sentimiento de una idea, ¿sí? Esto es bien para, por ejemplo, cuando queremos representar cuál es la cultura de nuestra empresa, o qué objetivos quiero para el próximo año, o por ejemplo el nuevo producto que se viene, ¿sí? Quiero captar el sentimiento de esto y plasmarlo de alguna manera donde yo genere un mural, ¿sí? O un cartel y que eso después lo pueda tener a la vista y recuerde a todos nuestra cultura o lo que se viene para el próximo año o el nuevo producto. Acá vamos a tener jugadores hasta 10 participantes. La duración, bueno, entre 30 minutos y 2 horas. Y los materiales, de vuelta, es bastante manual, así que voy a necesitar mucha revista, mucho diario, tijera y cinta. Como es collage, acá es mucha cosa con dibujos, ¿no? Necesitamos mucha imagen de revista, sobre todo. ¿Cómo se juega? Bueno, todos los participantes que están jugando acá tienen que hacer algún aporte al mural. Uno o varios, ¿no? Pero al menos uno. Y por cada aporte que hace al mural hay que argumentar el motivo de haber elegido esa imagen. Entonces empieza el mural vacío, en blanco, y se va agregando de a uno. Los aportes se van a ir pegando de cierta manera, cada uno lo va a ir pegando y va a ir explicando el porqué. Y al final de todo esto va a terminar el collage, ¿sí? Va a terminar este mural, que acá lo importante es que quede a la vista, ¿no? Que sea un recordatorio de la cultura de la empresa, que sea un recordatorio de lo que hicimos en esta actividad. Entonces tenerlo en un pasillo, en un lugar donde esté bien a la vista y que nos recuerde a cada momento es una muy buena idea. Bueno, este fue el tercer juego entonces de la fase de exploración. Ahora vamos a pasar a la fase de cierre. En la fase de cierre, ¿qué es lo que buscamos? Justamente cerrar, hacer conclusiones, tomar definiciones, tomar decisiones y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Esto y esto fue lo que nos convenció, lo que pasó desde apertura, exploración y ahora sí en la fase de cierre tomo las decisiones. Para la fase de cierre también traje 3 juegos. Entonces vamos a empezar con la prueba NUF. La prueba NUF, el objetivo de este juego es evaluar una idea y evaluar una idea en base a 3 criterios, ¿sí? ¿Hasta qué punto es nueva, útil y factible? Por eso el NUF, ¿tá? Nueva, útil y factible. ¿Cuántos jugadores vamos a tener acá? Y bueno, un grupo reducido. Vamos a intentar que sea un grupo reducido para que digamos, la discusión no sea demasiado larga. Entonces vamos a utilizar entre 15 y 30 minutos. Como materiales voy a necesitar un pizarrón, voy a necesitar marcadores. Y bueno, ¿cómo jugamos? Lo que vamos a hacer es, primero, dibujar una matriz de ideas con los criterios, ¿sí? Voy a armar una matriz con nueva, útil y factible. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es evaluar cada una de las ideas que tengo, ¿sí? De fases anteriores, y lo que voy a hacer es darle puntos, ¿sí? Darle puntos del 1 al 10 y luego sumar las 3 puntuaciones. Y después puede haber un debate posterior de, por ejemplo, una idea que nos quedó media floja, con poco puntaje, ¿cómo puedo hacer para fortalecerla? Acá, por ejemplo, me traje un ejemplo de la prueba NUF con, bueno, el nuevo, útil y factible, de, bueno, distintos tipos de ideas, donde uno le va dando puntajes a cada una de esas ideas y con esas sumatorias, y ahí vemos, bueno, cuál es la idea que nos quedó con mayor puntaje. Y bueno, es la que tiene mayor valor de NUF, o sea que es la que seguramente pueda llevar a cabo. La que está con menor valor
¿puedo hacer algo para que tenga mayor valor, ¿no? Para que sea más útil o para que sea más factible o para que sea hacerla novedosa la idea, por ejemplo? Entonces, con esas cosas también puedo ayudarme a mejorar ideas. Entonces, la prueba NUF sí nos ayuda a hacer conclusiones de cierre, pero también nos puede ayudar a mejorar ideas, ¿sí? Y a cambiarlas para que, bueno, sean más innovadoras, más útiles o más factibles, dependiendo de lo que yo necesite. Otro juego de cierre es el juego del más delta. El juego del más delta tiene como objetivo, bueno, generar comentarios constructivos, ¿sí? Acá siempre es como dar para adelante. Número de jugadores ilimitado, puede ser todos los que quieran. Entre 10 y 45 minutos y voy a necesitar un pizarrón y marcadores. ¿Cómo se juega? ¿Cuál es el objetivo acá? Bueno, como quiero generar comentarios constructivos, voy a tener un tema primero, digamos, en boga para poder hablar. Entonces voy a hablar de el proyecto tal, o voy a hablar de capaz que un evento empresarial, ¿no? Que se realizó y como para sacar comentarios para tener en cuenta para el evento empresarial del año que viene, por ejemplo. Bueno, acá lo que voy a hacer simplemente es dibujar dos columnas, la columna más y la columna delta, que lo podemos hacer con símbolos, y reflexionar en cuanto a lo positivo y luego en cuanto al cambio. ¿Qué estuvo bueno del evento empresarial que hicimos, no sé, el mes pasado? ¿Qué estaría bueno cambiar para el próximo? ¿No? Y tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, reflexionar en cuanto a lo positivo y en cuanto al cambio nos va a ayudar que para la próxima edición tratemos de seguir de vuelta manteniendo lo positivo y que el cambio justamente sufra cambio y que hagamos cambios en base a eso y después volvamos a probar y volvamos a ver cómo nos fue. Entonces, este tipo de juegos también nos ayuda como para sacar conclusiones después de algo que hicimos, como para ver qué podemos cambiar para la próxima edición. Acá tenemos un ejemplo del tema retiro de líderes, en donde vemos con el símbolo de más todas las cosas que estuvieron positivas, que estuvieron buenas, que sería bueno repetir, y con el delta las cosas que estaría bueno cambiar, ¿no? ¿Qué cosas estaría bueno cambiar? Y bueno, esto nos va a ayudar entonces como insumo para mejorar para las próximas ediciones. El tercer juego que traje para la fase de cierre es la prueba de los $100. La prueba de los $100 lo que busca es establecer prioridades, ¿sí? Ver qué cosas son realmente importantes y cuáles no. Acá es ideal para identificar listas de features de usuarios, ¿sí? Cuando estamos armando un producto nuevo, cuando estamos armando algún sprint, ¿no? Y queremos saber, bueno, qué features debería tener nuestro producto, es ideal para armar la lista de features con usuarios. Entonces acá vamos a tener de 3 a 5 personas, alrededor de unos 90 minutos, pizarrón y marcadores. ¿Cómo jugamos? Bueno, lo que necesitamos es tener una lista de elementos que no haya sido ordenada, ¿sí? Una lista de el backlog de features, ¿no? De todas las cosas que puede tener un producto. Y voy a tener un billete imaginario de $100 que lo voy a tener para gastar en los elementos de la lista. Entonces, con ese billete lo que tengo que decidir es cómo lo reparto entre los elementos de la lista de acuerdo a la importancia que yo le doy. Cada grupo lo que va a tener que hacer es asignar valores a los elementos y explicar el por qué, ¿no? Eso es súper importante. Entonces acá, por ejemplo, en la prueba de los $100, primero me anoto, ¿no? Toda la lista de features, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner la columna de pesos y voy a tener el por qué. Yo a esto le pongo 21 pesos porque para mí es súper importante por este y este motivo, ¿sí? Y así vamos armando esta lista que donde la cantidad de pesos, el valor en pesos, lo que nos va a dar en realidad es la importancia dentro de la lista de features, ¿no? O la lista de requerimientos o la lista de lo que esté yo acá priorizando. Entonces lo que nos va a dar acá es la prioridad. Y acá también es súper importante. También podría llegar a analizar, por ejemplo, los que tienen menor valor, el por qué también, ¿no? El por qué tiene poco valor, por ejemplo, por qué el solitario tiene 0,75, por ejemplo. Entonces ahí podría ver también el cómo hago para aumentar su valor, cómo podría hacer para aumentar su valor. Entonces este es otro juego que nos ayuda a hacer un cierre, a priorizar cosas y con esa prioridad tomar decisiones. Perfecto, a partir de acá ordeno
por pesos, ¿no? Y de esa manera obtengo la lista de requerimientos, la lista de features que necesitan nuestros usuarios. Estos juegos de cierre son súper importantes entonces para seguir adelante. Ahora, ¿cómo junto todo? Vimos que la sesión de Gamestorming tiene 3 fases, ¿sí? Un inicio, una exploración y un cierre, ¿no? Una apertura, una exploración y un cierre. Vimos que vimos juegos, 3 juegos por cada una de estas fases que, digamos, independientes podríamos utilizarlos sin problema. Pero también puedo juntar todo y armarme una sesión de Gamestorming con todas estas 3 fases. Por ejemplo, yo podría armarme una sesión de Gamestorming donde primero haga una apertura, ¿no? Una explosión de ideas con un 3-12-3. Después paso una sesión de exploración, ¿sí? Con el juego de Construye un Mundo, ¿no? Donde, bueno, de todas esas ideas que hablé de, por ejemplo, nuestra nueva sede en China, ¿sí? Saqué un montón de ideas del 3-12-3, ahora construyo el mundo, hago la maqueta y después la pongo a prueba con una prueba NUF, ¿no? Y veo si realmente es nueva, útil y factible y de acuerdo a eso tomo decisiones y me quedo con una de ellas o con varias de repente, ¿no? Con las más exitosas. O también puedo armarme una tormenta de escritos donde armé ideas de forma colaborativa, saqué un montón de ideas que me van a ayudar a armar un collage, porque estoy buscando hablar de, digamos, cómo es nuestra empresa, cuál es la cultura de nuestra empresa, entonces voy a armar el collage. Y después de esos muchos collages, ¿no? que voy a andar generando, hago un más delta y digo, bueno, cuáles cosas de ese collage, de todas esas ideas que se plasmaron en ese collage, debería seguir haciendo y cuáles debería cambiar o estaría bueno cambiar. Y si no, también puedo hacer cosas más estándar o más convencionales, ¿sí? Sin salir mucho de la zona de confort, y puedo hacerme una apertura con un brainstorming, puedo hacer un análisis, una exploración de esas ideas a través de una votación y un debate, y puedo después sacar conclusiones acerca de esa votación y debate con, bueno, las votaciones que tuve y el debate que tuve. Entonces vieron que una sesión de Gamestorming la puedo hacer de manera más disruptiva o menos, pero siempre pasando por estas 3 fases donde genero un montón de ideas, las analizo, veo cuáles son interesantes y a partir de ahí saco las conclusiones y decido con cuáles me quedo y cuáles llevo adelante. Algunas lecciones aprendidas acerca de las sesiones de Gamestorming o del Gamestorming en general es que lo más importante es poder tener de mano, ¿sí? Establecer de antemano el objetivo. Si yo no tengo un objetivo claro, el juego no sirve de nada. Y acá pasa mucho que de repente en empresas o en ámbitos educativos se intenta hacer juegos, ¿sí? Se intentan hacer juegos con el objetivo, bueno, de poder gamificar, ¿no? Algún concepto o algo. Y no queda claro de repente cómo son las reglas del juego o no queda claro cuál es el objetivo del juego. Entonces la gente siente que perdió el tiempo, ¿no? Que pasó un montón de tiempo ahí con un juego que no sirvió para nada, que perdió el tiempo y que no sacaron nada en concreto. Entonces acá lo importante es tener de antemano cuál es el objetivo, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Bueno, quiero generar ideas acerca de la nueva sede de China, ¿no? O quiero generar ideas acerca de el proyecto tal. Tengo que tener de antemano cuál es el objetivo y que le quede claro a todos, ¿sí? Explicar el objetivo a todos los jugadores. Después seguir las pautas y explicar claramente las reglas del inicio de la sesión, ¿tá? Entonces, al arranque de la sesión, después que expliqué el objetivo, que tengo que decir cuánto dura el juego, cómo se juega, cuál es el espacio del juego, los límites, las reglas, todo lo que hablábamos al comienzo, ¿tá? Si es un juego de tiempo, tener el cronómetro, ¿sí? De nada me sirve decir dura 3 minutos, más o menos 3 minutos, y después no sé si pasé 3 minutos, si pasé 10 o pasé 15. ¿Tá? O sea, los juegos que tienen minutos es importante seguir el cronómetro y seguir las duraciones y las pautas. Pueden utilizarse los juegos que vimos por separado para sesiones que nos interesen o juntos en una sesión de Gamestorming con las 3 fases. En general las experiencias siempre han sido muy positivas y se logran objetivos de manera súper divertida y nada convencional. O sea, basta de esas reuniones aburridas donde nos sentamos todos a esperar que alguien hable y que exponga y que haga una larga exposición y
no sacamos nada en conclusión, ¿no? Son largas sesiones que se tornan aburridas y lentas. Con esto lo que podemos hacer es que las sesiones sean divertidas, ágiles, siempre y cuando haya un objetivo claro. Si no hay un objetivo claro, no vamos a poder seguir. Y bueno, de esto un poco se trata de la sesión de Game Storming y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces es hora de empezar a practicar, empezar a jugar y poner en práctica todo esto. Para eso entonces hay que animarse a jugar, ¿sí? A empezar con el primer juego y empezar a sacar conclusiones y ver cómo seguir hacia adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Los invito a suscribirse al canal de Isui y ver nuevos videos de otros participantes y bueno, darle like a los videos que les gusten. Muchas gracias.